El secreto revelado de Ingrid Bergman. La leyenda de Hollywood que enfrentó sus demonios. Durante 3 décadas, la enigmática Ingrid Bergman guardó un silencio sepulcral. Pero el momento de la verdad llegó. Decidió contarlo todo. Sus amores prohibidos con hombres casados. La devastadora fotografía que destrozó su carrera. La verdadera y dolorosa razón por la que huyó de América en 1950. Incluso confesó el tormento de no poder ver a su hija Pia durante casi 8 largos años. Pero en sus memorias, la impactante revelación. Su mayor error no fue el escándalo público, sino algo mucho más íntimo, algo relacionado con sus propios hijos. Ingrid Bergman, nacida en Estocolmo el 29 de agosto de 1915, llegó al mundo bajo la sombra de la tragedia. Antes de ella, sus padres, Justus Bergman, un fotógrafo sueco, y Fredel Adler, una alemana de Kiel, ya habían sepultado a 2 pequeños. Cuando Ingrid tenía apenas 2 años y medio, su madre falleció, dejando una herida que la acompañaría por siempre. Ella misma describiría ese dolor como tan constante que ni siquiera era consciente de él. Su padre se convirtió en su universo, nutriendo su espíritu y creatividad. Pero la fatalidad volvió a golpear. En julio de 1929, semanas antes de cumplir 14 años, su padre sucumbió a un cáncer de estómago. Ingrid quedó absolutamente sola en el mundo. Vagó entre parientes, nunca sintiéndose verdaderamente en casa. Para sobrevivir, se refugió en su imaginación. El escenario y los personajes que soñaba se convirtieron en su único santuario. Estas tempranas penas le forjaron una profunda reserva de emoción que un día derramaría en sus legendarios papeles cinematográficos. Desde su infancia, Ingrid estuvo rodeada de cámaras. Su padre no era solo un fotógrafo de profesión, era un artista que capturaba cada instante de su vida, cumpleaños, escenas cotidianas, momentos de alegría. Lo documentaba todo. Ingrid bromeaba diciendo que quizás había sido la niña más fotografiada de Escandinavia, pero era más que una broma. Estar frente a la cámara se volvió algo natural para ella. Se disfrazaba, bailaba y actuaba escenas para el lente de su padre. La cámara fue su primer escenario. Tras la muerte de su madre, esas sesiones fotográficas llenaron un vacío. La atención de su padre a través del lente era una forma de amor que la hacía sentir segura. Cuando finalmente pisó un escenario real, todo le resultó familiar. La cámara la había estado preparando todo el tiempo. Lo que comenzó como un juego se transformó en una forma de supervivencia, y esa comodidad frente a la cámara se convirtió en parte de lo que la hizo tan cautivadora como actriz. Los años escolares de Ingrid fueron difíciles. Asistió a Palmgrena Samskola en Estocolmo, pero no encajaba. No era una buena estudiante ni era popular. Se sentía torpe y tímida. Su nerviosismo era tan severo que se manifestaba de formas extrañas. Sus dedos, labios y párpados se hinchaban sin explicación médica. Pero tenía una pasión que nunca la abandonó. Amaba actuar. Se retiraba a su habitación y se perdía en roles imaginarios. A los 11 años, vio su primera obra en el Teatro Dramático Real y le dijo a su padre: «Eso es lo que voy a hacer». La competencia para entrar a la escuela de teatro era feroz. 75 estudiantes compitiendo por solo 8 plazas. Ingrid no se rindió. Contrató a un entrenador y tomó lecciones de gimnasia para mejorar su desempeño. Aunque pensó que pasó desapercibida en su audición, su talento era innegable. Fue aceptada. La escuela de teatro la transformó. Sus extrañas dolencias desaparecieron y comenzó a brillar. Pasó de ser una estudiante con dificultades a una estrella en ascenso porque se negó a dejar que sus miedos la vencieran. A los 20 años, Ingrid consiguió su primer gran papel en el cine. Interpretó un papel clave en la película de 1935, Munkbrogreven, El conde del puente del viejo monje.
Críticos y público la adoraron. No era solo otra cara bonita en la pantalla. Había algo real en ella, algo con lo que la gente conectaba. Un año después, protagonizó Intermezzo. Ese papel le abriría las puertas de Hollywood. A los 21 años, Ingrid era una de las estrellas más brillantes de Suecia. Era increíble pensar que solo unos años antes había sido una huérfana luchando por encontrar su lugar. Sus actuaciones se sentían honestas y crudas. Ese estilo emocional natural la distinguía en un momento en que muchas actrices aún ofrecían actuaciones más pulidas y estilizadas. No fue solo suerte. Había trabajado duro y derramado su corazón en su arte. Ingrid no quería quedarse encasillada en los mismos tipos de papeles. En 1938, luchó tenazmente para conseguir el papel principal en Kvinnas ansikte, el rostro de una mujer. Este no era el papel de una joven dulce, era oscuro y complejo. Interpretó a Anna Holm, una mujer con el rostro quemado que se ve envuelta en el crimen. No solo protagonizó películas, inició una revolución silenciosa. Otras actrices comenzaron a ver que no tenían que ocultar su verdadero yo para tener éxito. El legado inmortal de Ingrid Bergman. Luego vino Casablanca en 1942. Bergman interpretó a Ilsa Lund, una mujer dividida entre dos hombres durante el caos de la guerra. El guión seguía cambiando e incluso Bergman no sabía cómo terminaría la historia. Esa incertidumbre hizo que su actuación pareciera real. Sus escenas con Humphrey Bogart se volvieron icónicas. La despedida en el aeropuerto nebuloso sigue siendo uno de los momentos más grandes del cine. Aunque no ganó un Oscar por el papel, Casablanca la convirtió en una estrella en todo el mundo. La película dejó tal huella que incluso hoy la gente recuerda frases que nunca se dijeron, como «Tócala de nuevo, Sam». La interpretación de Bergman de una mujer atrapada entre el amor y el deber cambió para siempre la forma en que se escribieron los personajes femeninos. En 1944, finalmente se llevó a casa un Oscar. Fue por Luz de gas, donde interpretó a una mujer lentamente llevada a dudar de su propia cordura por un cruel esposo. El término gaslighting proviene de esta película. Bergman tuvo que luchar para conseguir el papel. Selznick no quería prestarla a la MGM. Lloró hasta que él cedió. La película no solo recaudó más de $2,2 millones en Norteamérica, clasificándose como la 13ª más taquillera de ese año, sino que la actuación de Bergman le valió no solo el Oscar, sino también un Globo de Oro y elogios duraderos. La palabra gaslighting se convirtió en parte del lenguaje cotidiano gracias a ella. Entre 1945 y 1949, Bergman se convirtió en la musa de Alfred Hitchcock. Protagonizó Spellbound, Notorious y Under Capricorn. Estos no eran papeles típicos para mujeres en ese momento. Interpretó a una perspicaz psicoanalista, la hija de un espía atrapada en una red de amor y traición, y a una mujer que intentaba escapar de su pasado. Hitchcock admiraba su inteligencia y fuerza. Juntos, cambiaron lo que el público esperaba de las protagonistas femeninas en los thrillers. Su trabajo moldeó el futuro de las películas de suspense. Para 1946, Bergman era más que una actriz querida. Era un símbolo de bondad. Fue votada como la actriz más popular de América por Gallup. La Associated Press la nombró la Mujer del Año. Sus papeles en Gaslight, The Bells of St. Mary's y Notorious ayudaron a forjar esa imagen. En The Bells of St. Mary's interpretó a una monja de manera tan convincente que los fans le escribían como si realmente lo fuera. Pero esta imagen de santidad pronto chocaría con la realidad. Ese mismo año, Bergman conquistó Broadway en Joan of Lorraine. La obra se estrenó en noviembre de 1946 y tuvo 199 funciones. Cada entrada se agotó. La gente se agolpaba fuera del teatro con la esperanza de verla.
ganó alrededor de $129,000 más, el 15% de la recaudación, una suma enorme para la época. Ganó un premio Tony, uno de los primeros en ser otorgados. El éxito llevó a la película Juana de Arco de 1948, lo que le valió otra nominación al Oscar. Sin embargo, detrás de su imagen pura, la vida privada de Bergman estaba llena de pasión. Tuvo un romance con Gary Cooper durante ¿Por quién doblan las campanas? Lo amó, pero lo terminó cuando finalizó la filmación, dejándolo desconsolado. También tuvo relaciones con el director Victor Fleming, el músico Larry Adler y el fotógrafo de guerra Robert Capa. Estos romances eran secretos, pero los iniciados susurraban. La verdadera Bergman era mucho más compleja de lo que el público imaginaba. El escandaloso romance que derribó a la reina de Hollywood. En 1947, Bergman envió una carta que lo cambió todo. Escribió al director italiano Roberto Rossellini diciendo que quería trabajar con él. La carta estuvo a punto de ser quemada con otra correspondencia de fans, pero alguien la salvó. Rossellini la recibió en su cumpleaños en 1948. Comenzaron una correspondencia que los llevó a su primera película, Stromboli, y a un romance que conmocionó al mundo. En 1949, Bergman dejó a su marido y a su hija de 10 años para irse con Rossellini a Italia. La gente vio esto como una traición. Fue denunciada en el Congreso y llamada una poderosa influencia para el mal. En Suecia, fue acusada de deshonrar a su país. No vio a su hija durante años. Su decisión desató un feroz debate sobre las mujeres, el arte y la libertad. Ingrid Bergman fue una vez la estrella brillante de Hollywood, adorada por los fans y respetada por figuras poderosas. Pero en 1950, su mundo se derrumbó de una manera que nadie podría haber predicho. El 14 de marzo de ese año, el senador de los Estados Unidos, Edwin C. Johnson, se levantó en el Senado y lanzó un ataque que conmocionó a la nación. Johnson, que había admirado a Bergman, no solo protagonizó películas, inició una revolución silenciosa. Otras actrices comenzaron a ver que no tenían que ocultar su verdadero yo para tener éxito. El legado inmortal de Ingrid Bergman. Luego vino Casablanca en 1942. Bergman interpretó a Ilsa Lund, una mujer dividida entre dos hombres durante el caos de la guerra. El guión seguía cambiando e incluso Bergman no sabía cómo terminaría la historia. Esa incertidumbre hizo que su actuación pareciera real. Sus escenas con Humphrey Bogart se volvieron icónicas. La despedida en el aeropuerto nebuloso sigue siendo uno de los momentos más grandes del cine. Aunque no ganó un Oscar por el papel, Casablanca la convirtió en una estrella en todo el mundo. La película dejó tal huella que incluso hoy la gente recuerda frases que nunca se dijeron, como «Tócala de nuevo, Sam». La interpretación de Bergman de una mujer atrapada entre el amor y el deber cambió para siempre la forma en que se escribieron los personajes femeninos. En 1944, finalmente se llevó a casa un Oscar. Fue por Luz de gas, donde interpretó a una mujer lentamente llevada a dudar de su propia cordura por un cruel esposo. El término gaslighting proviene de esta película. Bergman tuvo que luchar para conseguir el papel. Selznick no quería prestarla a la MGM. Lloró hasta que él cedió. La película no solo recaudó más de $2,2 millones en Norteamérica, clasificándose como la 13ª más taquillera de ese año, sino que la actuación de Bergman le valió no solo el Oscar, sino también un Globo de Oro y elogios duraderos. La palabra gaslighting se convirtió en parte del lenguaje cotidiano gracias a ella. Entre 1945 y 1949, Bergman se convirtió en la musa de Alfred Hitchcock. Protagonizó Spellbound, Notorious y Under Capricorn. Estos no eran papeles típicos para mujeres en ese momento. Interpretó a una perspicaz psicoanalista,
la hija de un espía atrapada en una red de amor y traición, y a una mujer que intentaba escapar de su pasado. Hitchcock admiraba su inteligencia y fuerza. Juntos, cambiaron lo que el público esperaba de las protagonistas femeninas en los thrillers. Su trabajo moldeó el futuro de las películas de suspense. Para 1946, Bergman era más que una actriz querida. Era un símbolo de bondad. Fue votada como la actriz más popular de América por Gallup. La Associated Press la nombró la Mujer del Año. Sus papeles en Gaslight, The Bells of St. Mary's y Notorious ayudaron a forjar esa imagen. En The Bells of St. Mary's interpretó a una monja de manera tan convincente que los fans le escribían como si realmente lo fuera. Pero esta imagen de santidad pronto chocaría con la realidad. Ese mismo año, Bergman conquistó Broadway en Joan of Lorraine. La obra se estrenó en noviembre de 1946 y tuvo 199 funciones. Cada entrada se agotó. La gente se agolpaba fuera del teatro con la esperanza de verla. Ganó alrededor de $129,000 más, el 15% de la recaudación, una suma enorme para la época. Ganó un premio Tony, uno de los primeros en ser otorgados. El éxito llevó a la película Juana de Arco de 1948, lo que le valió otra nominación al Oscar. Sin embargo, detrás de su imagen pura, la vida privada de Bergman estaba llena de pasión. Tuvo un romance con Gary Cooper durante ¿Por quién doblan las campanas? Lo amó, pero lo terminó cuando finalizó la filmación, dejándolo desconsolado. También tuvo relaciones con el director Victor Fleming, el músico Larry Adler y el fotógrafo de guerra Robert Capa. Estos romances eran secretos, pero los iniciados susurraban. La verdadera Bergman era mucho más compleja de lo que el público imaginaba. El escandaloso romance que derribó a la reina de Hollywood. En 1947, Bergman envió una carta que lo cambió todo. Escribió al director italiano Roberto Rossellini diciendo que quería trabajar con él. La carta estuvo a punto de ser quemada con otra correspondencia de fans, pero alguien la salvó. Rossellini la recibió en su cumpleaños en 1948. Comenzaron una correspondencia que los llevó a su primera película, Stromboli, y a un romance que conmocionó al mundo. En 1949, Bergman dejó a su marido y a su hija de 10 años para irse con Rossellini a Italia. La gente vio esto como una traición. Fue denunciada en el Congreso y llamada una poderosa influencia para el mal. En Suecia, fue acusada de deshonrar a su país. No vio a su hija durante años. Su decisión desató un feroz debate sobre las mujeres, el arte y la libertad. Ingrid Bergman fue una vez la estrella brillante de Hollywood, adorada por los fans y respetada por figuras poderosas. Pero en 1950, su mundo se derrumbó de una manera que nadie podría haber predicho. El 14 de marzo de ese año, el senador de los Estados Unidos, Edwin C. Johnson, se levantó en el Senado y lanzó un ataque que conmocionó a la nación. Johnson, que había admirado a Bergman, se sintió traicionado por la noticia de su romance y embarazo. Su discurso estuvo lleno de rabia, La llamó cultista del amor libre y apóstol de la degradación de Hollywood. Dijo que era una de las mujeres más poderosas de la tierra, una poderosa influencia para el mal. No se detuvo en los insultos. Johnson propuso un proyecto de ley que obligaría a las películas a ser licenciadas basándose en la moralidad de sus estrellas. Afirmó que Bergman había dañado el matrimonio y la iglesia más de lo que Stalin o Lenin jamás podrían esperar hacer. El discurso convirtió un asunto privado en una cruzada pública. Bergman dijo más tarde: "Fui un peligro para la feminidad estadounidense". La condena la llevó al exilio en Europa, donde permaneció durante casi 10 años. El ataque se convirtió en uno de los ejemplos más duros de la política, invadiendo la vida privada de una celebridad. Sus efectos persiguieron a Hollywood durante años.
Un boicot global que silenció a una diva. La ira no terminó con el Senado. Líderes y grupos religiosos de toda América tomaron medidas. La Iglesia Católica, liderada por el cardenal Spellman en Nueva York, denunció las películas de Bergman. Las calificó de blasfemas y una afrenta despreciable para todo cristiano. Grupos católicos hicieron piquetes en los cines. Los manifestantes portaban carteles que decían: «Esta película es un insulto para toda mujer decente y su madre». La reacción golpeó con fuerza. En Georgia, el Senado estatal prohibió su película Stromboli. Los cines de Memphis prohibieron todas sus películas. En todo el país, los cines cedieron a la presión y cancelaron las proyecciones. La desaprobación del Vaticano hizo que el escándalo fuera global. Los boicots no solo perjudicaron la venta de entradas, sino que la borraron de las pantallas estadounidenses durante años. El episodio mostró cuán poderosos eran los grupos morales y religiosos en ese momento. Podían arruinar una carrera y controlar lo que la gente veía en el cine. Bergman también enfrentó una avalancha de odio del público. Recibió al menos 47 telegramas de odio en una sola entrega. La gente la llamó impía y antiamericana. Algunos prometieron nunca dejar que sus hijos vieran sus películas. El infierno de Ingrid Bergman. La furia pública que la convirtió en prisionera. Las amenazas, las oraciones por su alma, los poemas crueles. El correo de odio era abrumador. El periodista Art Buchwald relató haber visto 10, 12, 14 enormes sacas de correo llenas de cartas furiosas. Muchas venían de personas que se decían cristianas. Bergman intentó responder las cartas amables. El resto las guardó, tratando de tomárselo a broma, pero la experiencia le dejó cicatrices profundas. Su hija, Pia, diría más tarde que fue traumático ver a su madre pasar de santa a en solo unos días. Mientras todo esto se desarrollaba, Bergman estaba atrapada en su apartamento de Roma. La mujer, una vez vista como pura y heroica, era ahora tratada como una villana. Reporteros y fotógrafos acamparon fuera de su edificio día y noche. Tenía 3 meses de embarazo y no podía salir sin ser acosada. Incluso Hollywood se distanció de ella. El asedio de la prensa significó que vivía como una prisionera. Cada movimiento que hacía era noticia. La vergüenza y el aislamiento la aplastaron. Incluso desde el otro lado del océano, las palabras del senador Johnson y el correo de odio la persiguieron, poniendo su vida patas arriba. Un drama que trascendió la pantalla. Luego vino el nacimiento de su hijo, Robertino, el 7 de febrero de 1950. La noche fue un caos absoluto. Mientras Bergman estaba de parto, Roma bullía con el chisme. Al mismo tiempo, el estreno de Volcano, protagonizada por Anna Magnani, la ex amante de Rossellini, se desmoronaba. El proyector se rompió. La audiencia se enfureció. En un momento, el primo de Rossellini tuvo que hacer tap dance para calmar a la multitud. Mientras tanto, fuera del hospital, los reporteros se volvieron locos. Sobornaron enfermeras, escalaron muros y se disfrazaron para entrar. Las monjas del hospital decían: «No, la señorita Bergman está aquí», porque ella se había registrado con un nombre falso. El nacimiento dominó los titulares de todo el mundo durante semanas. La policía antidisturbios tuvo que contener a las multitudes. La obsesión de los medios convirtió un momento privado en un circo público. Pero el golpe más doloroso llegó cuando Bergman perdió la custodia de su hija, Pia. Su exmarido, Peter Lindstrom, usó el escándalo a su favor. Se había convertido en ciudadano estadounidense y los tribunales se pusieron de su lado. Bergman no pudo ver a Pia durante casi 7 años. El juez señaló que Pia, con solo 13 años, dijo que no amaba a su madre y quería quedarse con su padre. Bergman admitió que esta fue la herida más profunda de todas. El matrimonio de Ingrid Bergman con Roberto Rossellini fue tan dramático como cualquier película que ella haya hecho. No podían casarse en Italia
porque su divorcio del doctor Peter Lindström, realizado en México, no era reconocido en Suecia. Así que, el 24 de mayo de 1950, encontraron una forma que parecía sacada de una película. Mientras ellos se sentaban tranquilamente en una iglesia en Roma, sus abogados se presentaban ante un juez en Ciudad Juárez, México. El juez preguntó si ambas partes estaban de acuerdo con el matrimonio. Los abogados dijeron que sí, y el juez los declaró marido y mujer en nombre de la República de México, de las leyes y de esta sociedad. La pareja recibió la noticia por teléfono y celebró con champán. Bergman llevaba una pulsera de oro con un pequeño silbato de policía, un regalo de Rossellini. Ese certificado de matrimonio, una vez enviado a Roma, la liberó del control legal de Suecia y la convirtió en ciudadana italiana. Para Bergman, fue un matrimonio extraño, pero también una salida del infierno público en el que había estado viviendo. Establecieron su hogar en Santa Marinella, un hermoso lugar cerca de Roma. Desde fuera, su vida parecía glamorosa. Vivían en una gran villa llena de amigos, familiares y niños locales. Pero detrás de esa imagen feliz, sus finanzas se estaban desmoronando. Las películas de Rossellini a menudo fracasaban en taquilla y él luchaba por encontrar dinero para nuevas. Aún así, seguían gastando. Rossellini era generoso. Siempre se aseguraba de que los invitados se sintieran bienvenidos. Bergman, una vez entre las que más ganaban en Hollywood, ahora vivía con el miedo a que las facturas se acumularan. Los paparazzi no ayudaron. Asediaban a la pareja día y noche, añadiendo estrés a una vida ya turbulenta. Incluso después de separarse, Bergman regresaba a la villa a menudo, llevando regalos para las familias locales que una vez habían sido parte de su vida diaria. Su brillo público ocultaba las profundas grietas en su mundo. Lo que lo empeoró fue el férreo control de Rossellini sobre la carrera de Bergman. Él insistió en que ella trabajara solo con él. Eso significó rechazar ofertas de gigantes como Zeffirelli, Fellini, Visconti y De Sica. Bergman dijo más tarde que se sentía resentida. Quería trabajar con estos grandes directores. En cambio, protagonizó películas como Stromboli, 1950, Europa 51, 1952 y Viaje a Italia, 1954. Los críticos admiraron algunas de ellas, pero el público se mantuvo alejado. Bergman lo dijo de forma sencilla. El mundo odiaba la versión Rossellini de mí, así que nada funcionó. A medida que sus películas fracasaban, a Rossellini le resultaba más difícil financiar sus proyectos. La lealtad de Bergman le costó muy caro. Fue excluida de Hollywood y su carrera se estancó. En medio de todo esto, el 18 de junio de 1952, Bergman dio a luz a gemelas, Isabella e Isota. Su llegada añadió tanto esperanza como nuevos desafíos. Isabella se convertiría más tarde en una famosa actriz y modelo, conocida por su papel en Terciopelo Azul, 1986, y su trabajo con Lancôme. También creó la popular serie de cortometrajes Green Porno. El triunfo y el regreso. Mientras Isabella abrazaba la fama, su hermana Isota eligió un camino más discreto, dedicándose a la decoración de escenarios y a la enseñanza universitaria. Las gemelas crecieron rodeadas tanto de fama como de escándalo, pero se mantuvieron cercanas a su madre y entre sí. El gran regreso de Bergman llegó en 1956 con Anastasia. Después de 7 años lejos de Hollywood, regresó en un papel que parecía hecho a su medida. La película recaudó $4,3 millones en Estados Unidos y Canadá, y le valió el premio de la Academia a la mejor actriz. Fue más que una victoria. Fue la prueba de que América estaba lista para darle la bienvenida de nuevo. También se llevó a casa un Globo de Oro y el premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York.
Fue un momento de cierre de ciclo para una estrella que un senador estadounidense había calificado de poderosa influencia para el mal. Bergman no pudo asistir a los Oscar ese año. Estaba en París protagonizando una obra de teatro, así que Cary Grant aceptó el premio por ella. Grant era más que un amigo, la había apoyado durante lo peor del escándalo. Bergman dijo más tarde que se enteró de su victoria en el baño, escuchando la voz de Grant en la radio. Ese pequeño momento personal lo significó todo para ella, el amor que se apagó y la reunión más esperada. Para 1957, su matrimonio con Rossellini había terminado. La pasión que los había unido se había extinguido, desgastada por problemas de dinero, luchas profesionales y las infidelidades de Rossellini. Tuvieron 3 hijos juntos, Roberto y las gemelas. Pero su unión no pudo sobrevivir. El divorcio le dio a Bergman la oportunidad de reconstruirse. Regresó a Hollywood, pero el costo había sido alto. Años de exilio, críticas interminables y un doloroso tiempo separada de su hija mayor, Pia. Esa separación de Pia fue una de las partes más difíciles de la vida de Bergman. Cuando dejó a su primer marido por Rossellini, Pia se quedó en Estados Unidos. Las batallas legales y la ira de su exmarido las mantuvieron separadas durante casi 8 años. Finalmente, en 1957, Pia, entonces de casi 20 años, viajó a Roma para ver a su madre. El encuentro no trajo amargura para Bergman. Fue un alivio. Había pagado un precio muy alto, pero tenía a su hija de vuelta. La verdad desnuda. La autobiografía de Ingrid Bergman, de 1980, Mi historia, fue uno de los libros más honestos jamás escritos por una estrella de Hollywood. Salió solo 2 años antes de su muerte en 1982. El libro, de 500 páginas, fue coescrito con Alan Burgess. En él, Bergman se abrió sobre su vida como nunca antes. Compartió secretos que conmocionaron a los lectores y permitió que la gente viera quién era realmente detrás de la imagen de la pantalla. Dejó claro por qué escribió el libro. Bergman sabía que después de su partida, otros intentarían contar su historia. No quería que su vida fuera distorsionada por mentiras o medias verdades. Quería dejar las cosas claras ella misma. Por eso no se guardó nada. Habló de su vida personal, sus decisiones y sus errores con una honestidad asombrosa. Una de las partes más comentadas de su libro fue su romance con Roberto Rossellini. En ese momento, estaba casada con Peter Lindstrom, un respetado neurocirujano, pero se enamoró de Rossellini, un director de cine italiano. Esto se convirtió en uno de los mayores escándalos de Hollywood de la década de 1950. Bergman dedicó aproximadamente 1/3 del libro a este capítulo de su vida. Todo comenzó cuando le envió a Rossellini una carta de admiradora. Había visto sus películas Roma, Ciudad Abierta y Paisà y admiraba su trabajo. En su carta, escribió: «Querido Roberto, vi sus películas Roma, Ciudad Abierta y Paisà y las disfruté mucho. Si necesita una actriz sueca que hable muy bien inglés, que no haya olvidado su alemán, que no sea muy comprensible en francés y que en italiano solo sepa «Ti amo», estoy lista para venir y hacer una película con usted». Ese paso audaz cambió su vida para siempre. Su romance se volvió serio rápidamente. Bergman quedó embarazada mientras aún estaba casada con Lindstrom. Una foto de ella y Rossellini tomados de la mano en la costa amalfitana hizo que el mundo la viera como una mujer caída. Más tarde escribió: «Después de que se publicó esa foto, el mundo entero supo que yo era una mujer perdida. La reacción del público fue brutal. El senador Edwin C. Johnson incluso la condenó en el Congreso. La llamó cultista del amor libre. Grupos religiosos boicotearon sus películas. Algunos estados prohibieron sus películas por completo. Bergman se vio obligada a abandonar Estados Unidos durante 7 años. Más tarde dijo que se sorprendió al saber que la gente pensaba que la poseía.
No sabía que pertenecía al pueblo estadounidense, que todos tenían derecho a decirme qué hacer, reflexionó. Su libro también compartió verdades dolorosas sobre sus matrimonios. Al principio, elogió a Lindstrom por ayudarla a guiarse, pero con el tiempo, su lado controlador la molestó. Él le decía cosas como: no levantes los hombros, no arrugues la frente. Con Rossellini, las cosas no fueron mucho mejores. Él no quería que trabajara con otros directores, lo que llevó a fracasos de taquilla que perjudicaron sus carreras y tensaron su matrimonio. Bergman admitió que su dedicación a la actuación a veces perjudicó su vida familiar. El libro describe cómo se perdió gran parte de la infancia de su hija Pia. Los críticos sintieron pena por sus hijos porque ella no estuvo presente para ellos mientras crecían, especialmente durante sus años con Rossellini. El último acto de una leyenda. El momento de la muerte de Bergman fue a la vez triste y poético. Falleció en Londres el 29 de agosto de 1982, el día de su 67 cumpleaños. Había luchado contra el cáncer durante 8 años. Incluso a través de la enfermedad, siguió trabajando. Ofreció actuaciones memorables en Sonata de Otoño y Una mujer llamada Golda. En sus últimos meses, eligió disfrutar de la vida, bebiendo champán y fumando cigarrillos a pesar del dolor. Su funeral fue privado, con solo familiares y amigos cercanos presentes, pero el mundo la lloró. Un año después de su muerte, Andy Warhol la honró con una serie de retratos pop art. Él la vio como un símbolo del verdadero estrellato. Sus obras la mostraron como la monja con sombrero y a ella misma. Estas imágenes capturaron tanto sus papeles como su verdadero yo. El arte de Warhol convirtió a Bergman en un ícono, al igual que Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor. Hoy en día, los coleccionistas todavía buscan estas impresiones. Nos recuerdan que la leyenda de Bergman sigue viva, no solo en el cine, sino en el arte y la cultura del siglo XX.